Todo comenzó una mañana cuando fui, como otras muchas veces, a una finca propiedad de mi familia, bastante alejada de la civilización, un secarral lleno de piedras y alacranes, donde el calor del verano hacía impracticable la agricultura y solo unas pocas especies vegetales se atrevían a vivir allí. Un lugar cuyo paradero no desvelaré porque no me atrevo a pensar si aquello sigue allí. En este lugar no suele llover, pero cuando lo hace con fuerza, como si se hubiera roto el cielo. El día anterior, una gota fría, había dejado más lluvia que el resto de días que llevábamos de año, inundándolo todo y dejando un paisaje cubierto por el barro. Nada nuevo ni anormal. Recorrí el terreno viendo el estado de los pocos cultivos que allí tenía y enseguida advertí algo que no había visto antes, algo que no había estado allí nunca. Un enorme agujero se había abierto en el suelo. No se parecía a una grieta producida por ningún terremoto, ni un hundimiento del terreno, ni a las grietas que produce el secano en la tierra, ni tampoco a un pozo, aunque esto último era lo que más se le acercaba. Parecía como si la tierra hubiera sido absorbida por un embudo desde dentro. Su forma era casi como un círculo perfecto y supuse que no tendría más de 1 metro de diámetro. Sin embargo, era peligroso acercarse al borde, y la sensación de dar un paso en falso o que cediera el terreno y caer por el agujero infundía prudencia. Me quedé observando con curiosidad mientras terminaba de comerme un bocadillo. Un fenómeno tan curioso y singular era digno de ser contemplado, pero poco o nada se podía ver a través de él. Era un agujero que se extendía en vertical hacia el interior de la tierra, tan oscuro que no se podía ver hasta dónde llegaba o si había agua al fondo como era de esperar. Así pues, como curiosidad, cogí una piedra y la solté, para comprobar si efectivamente podía haber agua o no al fondo. Acerqué el oído y contuve la respiración. El silencio de aquel lugar me ayudó a concentrarme, a ver si podía oír algo, pero no escuché nada, ni agua, ni ningún otro ruido al caer, lo cual me resultó extraño. No le di excesiva importancia, por lo tanto, perdí el interés por el agujero y lo tapé con unas tablas de un viejo palé, para que nadie o ningún animal pudiera caer, aunque en aquel terreno tan inhóspito, dudo que alguien más que yo tuviera ocasión de tropezarse con él. 2 días después, volví al lugar a echar un vistazo a los árboles que había plantado y encontré que las tablas del pozo habían sido removidas y apartadas con violencia. Temí que alguien hubiera podido accidentalmente caer, pero comprobé que no había huella alguna alrededor, ni siquiera a una distancia como para poder apartar las tablas y me pregunté cómo las habían podido quitar sin dejar marca alguna en el suelo. Pude percatarme que en el borde había algo blanco. Me acerqué con cautela y me agaché a recogerlo. Un trozo del bocadillo que tenía en mis manos en aquel momento, en realidad mi desayuno, cayó al pozo. No le di importancia y cogí el objeto blanco, una especie de papel arrugado enrollado como un pergamino. El papel era viejo y amarillento, como si fuera una página de un libro antiguo al que lo hubieran mutilado arrancándole violentamente una página. En el papel había algo escrito. La letra no se parecía a ninguna tipografía que hubiera visto antes, era una letra elegante, alargada y muy estilizada, parecida al árabe, por decir algo, y en la que se podía leer: por favor, no arrojen piedras. En aquel momento me quedé pensando en ver quién había podido verme arrojar la piedra el día anterior, quién había entrado en mi propiedad y a quién le importaba que tirara una piedra o lo que fuese en aquel agujero, ya que juraría más que sobradamente que en aquel terreno el día anterior solo estaba yo. Miré a mi alrededor esperando a ver a alguien que estuviera observándome, sin razón alguna aparente. Aunque sin duda, alguien me había visto tirar la piedra en el pozo y a alguien parecía haberle molestado que la hubiera tirado. El mensaje de la nota me indignó, ya que yo era el propietario del terreno y nadie me decía lo que tenía que hacer salvo mi tío, su dueño original, salvo con el inconveniente de que llevaba más de 10 años fallecido. Resté importancia al asunto y pronto disipé mi mal humor. Volví a mirar a mi alrededor y tapé de nuevo el agujero, esta vez con 2 palets. Nadie había a mi alrededor. De eso esta vez estaba seguro. En casa, no paraba de dar vueltas sobre quién podía haber sido el responsable de tan extraño mensaje, y por qué le habría molestado tanto, cuando en realidad a nadie debería importarle lo más mínimo. También pensé en cómo habían quitado las tablas sin que hubieran dejado huellas alrededor del agujero. Es como si las hubieran movido con un soplido, pensé. Días después volví a la remota finca,
planté unas pocas legumbres y podé otros tantos árboles. En un descanso me fijé, con sorpresa, de nuevo en el pozo. Nuevamente las tablas habían sido removidas y esta vez pensé muy en serio que alguien se había caído. Pero todo resultó igual de extraño que 2 días atrás. Las tablas habían salido volando y no había huella alguna del responsable. El agujero seguía ahí, sin embargo pude comprobar con asombro que había otro papel viejo, amarillento y arrugado justo al borde. Parecía otro mensaje, no terminé de desenrollarlo y leí. Hemos estudiado este objeto y hemos llegado a la conclusión de que esto es carne de pollo. Por favor, manden más. Muchas gracias. Me giré veloz, para comprobar quién, sin lugar a dudas, me estaba observando en aquel lugar inhóspito y porque quería jugar conmigo de aquella manera. Tú. No tiene gracia. Sal, estás en una propiedad privada, por si no lo sabías, grité. Pero solo encontré el eco de mi voz como respuesta. Un ligero viento se levantó y bolas de ramas secas se movían por los alrededores mientras un cielo rojizo anunciaba el atardecer. Allí no había nadie. A continuación pensé, como un golpe de efecto, en el trozo de bocadillo que efectivamente se me había caído la vez anterior. Era muy difícil que alguien hubiera visto ese instante y más aún fijarse en ese detalle. El trozo de bocadillo había caído al agujero, lo que quería decir, un escalofrío recorrió mi espalda. Eso significaba que aquellas notas las escribía alguien que estaba dentro del agujero, en lo más profundo, pero ¿quién podía haber allí dentro? Pensé en alguien que se hubiera caído, pero no había huellas y a decir verdad, no estaba seguro que hubiera sobrevivido a la caída. Por otra parte podía ser algún espeleólogo que se hubiera colado en mi finca para explorar el agujero, pero entonces, ¿por qué no pedía ayuda para salir? Llegué a la conclusión, por muy absurda que pudiera parecer, que el que fuera que escribía esas notas, no podía ser otro que alguien que vivía en ese agujero que no existía hacía 2 días, pero ¿quién era el loco que se había atrevido a bajar ahí y quedarse allí dentro? ¿Por qué no había ni rastro de ninguna huella o maquinaria para poder bajar? Todo resultaba muy raro, lo único que era evidente es que las notas procedían de abajo y allí abajo había algo, o alguien, que las escribía. Terminé de arrugar la nota, una nota que no había desenrollado por completo y advertí algo duro al final del escrito, algo adherido al papel y que no había percibido antes. Cuando lo desenrollé del todo, no daba crédito a lo que veía, pues lo que tenía delante de la palma de mi mano no era otra cosa que una moneda, pero no era una moneda cualquiera, era una moneda pequeña, eso sí, pero dorada y muy brillante, como recién hecha, indudablemente de oro por su color y peso. Tenía unas inscripciones rarísimas que no acerté ni por casualidad a saber qué podían decir, y por su reverso, labrada con la mejor artesanía, podía haberse dibujado un árbol. Quien fuera el que la hubiera tallado esa imagen, era todo un maestro que vivía en un agujero. Meneé la cabeza como un estúpido pensando en que todo aquello debía tener una explicación coherente. Me quedé anonadado y apreté la moneda. Tenía que ser una broma de alguien que desde lejos, de alguna manera me observaba y se estaba divirtiendo a costa de mi ingenuidad, pero me pareció casi tan inverosímil como todo aquello. A continuación fui al coche y cogí una cuerda del maletero. Tenía 50 metros de longitud y quería salir de dudas al respecto de la profundidad del agujero. La arrojé al pozo y ésta cayó en toda su extensión. La borla que había al final, podía notar, que se balanceaba sin tocar fondo. Subí la cuerda y la enrollé de nuevo. Todo aquel experimento solo me sirvió para comprobar que aquel agujero tenía más de 50 metros de profundidad, y que en su fondo, vivía alguien que hacía monedas de oro. Estaba tan desconcertado que no sabía muy bien qué hacer, así pues, cerré de nuevo el pozo y me fui de allí. Cuando volví de nuevo, esta vez las tablas no habían sido removidas, pero el pozo seguía ahí. La idea de que todo fuera la obra de algún bromista creció en mí, sin embargo, tenía curiosidad por saber algo. Levanté las tablas del pozo y arrojé esta vez un trozo de carne de ternera. Posteriormente cerré las tablas y me fui, debo admitir, con cierto temor, a que algo o alguien saliera de allí a preguntarme, aunque me cercioré incluso desde la lejanía observando con prismáticos que estaba solo y absolutamente solo. Otra de las comprobaciones que hice cuando llegué a casa fue averiguar qué clase de moneda era la que tenía en mis manos, pero no pude encontrar nada. No había fecha alguna,
ni marcas de ceca, ni efigies de ningún personaje ilustre. Solo unas extrañas inscripciones que parecían de un idioma antiguo y en el reverso el dibujo de un árbol. Fui al pueblo a consultar con el historiador local y un amigo suyo experto en filatelia, para que me dijera qué clase de moneda era aquella. Uno de los hombres, escudriñando con sus gafas todos los libros sobre monedas antiguas habidas y por haber, no pudo más que encogerse de hombros, vencido para su sorpresa ante pequeño enigma redondo y dorado que tenía enfrente. No sé qué decirle, no había visto nada igual, se parece al árabe, o a algún idioma arcaico de Oriente Medio, pero si le soy sincero, no lo sé, estoy desconcertado. El árbol que aparece podría ser un cedro, pero no estoy seguro. De lo que sí estoy seguro es que es una moneda de oro, y debo decirle además que de oro puro y probablemente de bastante valor. Si la vende, contacte conmigo porque estoy muy interesado en ella. Tal vez algún experto de la capital pueda aportarle más información, pero lo dudo. Los libros que he consultado son muy buenos, los mejores, dijo sentenciando el resultado de su búsqueda, más que exhaustiva y definitiva. No se preocupe, estamos en contacto, le respondí. Volví a la finca el fin de semana. Esta vez no fui a podar ni a arreglar árboles que evidentemente necesitaban mi atención, una atención que se centraba ya de manera casi absoluta en el pozo. Como sospechaba, las tablas habían sido removidas. Ya no tenía duda que no se trataba de ningún tipo de broma, porque, ¿qué clase de broma te podía regalar una moneda de oro antigua de valor incalculable? Aquel misterio, pese a todo, estaba seguro que debía tener una explicación coherente. Tenía que tenerla. Me acerqué al borde. Ni rastro de pisadas, huellas, manos, ni nada similar, solo la nota, una nota vieja y agrietada, por tercera vez. La recogí temeroso y la desenrollé. Hemos estudiado este objeto y hemos llegado a la conclusión de que es ternera. Está bueno, por favor manden más. Muchas gracias. Terminé de desenrollar el pergamino y algo se deslizó cayendo al suelo, justo al borde del agujero, a punto de caer. Era algo redondo y brillante. Lo recogí y contemplé boquiabierto. La imagen de un anillo de oro con una piedra azul que reflejaba los destellos de los rayos solares como un caleidoscopio. El anillo era de manufactura sencilla, pero la piedra tenía un tallaje que solo un joyero moderno podía ser capaz de realizar, obviamente con máquinas especializadas. No entendía nada de todo aquel absurdo, pero el anillo y la moneda eran muy reales. Me lo guardé en el bolsillo y me acerqué al agujero. Temeroso, me acerqué. Era inútil mirar a través de la negrura, pues varios metros y ya no se veía absolutamente nada. Me atreví a alzar la voz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí abajo? Grité tan alto que supuse que alguien debería haberme oído, pero solo encontré el silencio como respuesta en una breve reverberación producida por el eco. Fui a la joyería del pueblo. El joyero se quitó las gafas con sumo interés y me preguntó medio en broma de qué museo lo había robado. Cuando le dije que me lo encontré, pareció mostrarse muy sorprendido y me preguntó dónde, pero no se lo dije, y le contesté que me lo había encontrado en la calle, y que seguramente se le habría caído a algún despistado. Levantó la mirada y se bajó las gafas en señal de que había captado mi mentira, pero no dijo nada al respecto. Era evidente que nadie perdía por la calle un anillo de esas características. El joyero solo dijo que era un anillo muy antiguo por el uso desgastado del oro, pero le desconcertaba el excelente estado de conservación de la piedra, un zafiro, que no presentaba golpes ni rozaduras, como si lo hubieran recién tallado. Llegó a la conclusión de que posiblemente fuera una falsificación muy bien hecha de alguna pieza antigua, haciendo alusión a los anillos que portaban los ricos romanos de la antigüedad, llamados patricios y que constituían la nobleza de su sociedad. La cuarta vez que fui desde que apareció aquel misterioso agujero, observé que las tablas que cubrían el pozo no habían sido removidas. Nada había ocurrido. Me percaté que el último día no había arrojado nada allí dentro. Pensé, dejándome llevar de nuevo por la lógica, que todo aquello no podía ser más que una broma, muy bien hecha. Eso había de admitirlo, de alguien que por alguna razón que desconocía, había decidido divertirse a mi costa, y que seguramente me estaría grabando desde alguna parte para subir el vídeo a TikTok o YouTube. Desde luego se había tomado muchas molestias, pues el anillo y la moneda eran auténticos de oro y no acertaba a adivinar el porqué de una broma tan absurda y elaborada y porque a mí. Sin embargo, la duda no se alejaba de mi mente. Me acerqué al pozo, que estaba tapado tal y como lo dejé y retiré el tablamento.
El agujero, en cambio, seguía allí y yo, esta vez, quería cerciorarme de una vez por todas si aquello no era más que una broma muy bien hecha. Eran las 6:11 de la mañana y acababa de amanecer un lunes y dudo que alguien estuviera allí más que yo. Saqué de mi mochila una bolsa y arrojé un plátano al agujero. Posteriormente volví a tapar el agujero y me fui de allí con la mayor discreción posible. Al día siguiente, cuando volví, estaba convencido que nada habría cambiado, pero nada más lejos de la realidad. Las tablas habían sido separadas del agujero de manera aleatoria, como si algo las hubiera levantado con violencia desde el interior del agujero. Allí, junto al borde, había algo blanco y arrugado, otro pergamino. Lo recogí esta vez ya no con temor, sino con ansia. En el que se podía leer: hemos estudiado este objeto y hemos llegado a la conclusión de que es un plátano. Está bueno. Por favor, manden más. Una risa sardónica ante lo absurdo afloró de mis labios, que se separaron aún más al comprobar con estupor cómo enrollado al final del pergamino había una piedra del tamaño de una canica de un color verde intenso, similar al jade, tallado y pulido con excelente precisión. Cerré el agujero y me fui de allí, esta vez con un escalofrío recorriendo mi espalda. Por una parte, una súbita emoción me invadía porque esta vez, sin ya duda alguna, estaba convencido que abajo, en alguna parte, en aquel agujero, había alguien que cambiaba comida por objetos preciosos, y en aquel momento fui consciente de aquel maravilloso y extraño golpe de suerte. He de decir, sin vergüenza alguna, que mantuve esta dinámica durante meses. Siempre era el mismo procedimiento. Yo llevaba comida y al día siguiente me esperaba arriba una bonita recompensa en forma de objetos valiosos. Llegué a acumular monedas de oro y plata que nunca llegué a identificar, piedras preciosas, anillos, cadenas, pulseras, cálices y hasta una daga flameada con una empuñadura dorada incrustada de piedras preciosas que no me atrevía a calcular su valor por miedo a un desmayo. Llegué a tener el tesoro digno de una película de piratas, el cual guardaba en un arcón en el desván, pensando en qué hacer con todos aquellos objetos tan maravillosos, pensando en si debía quedármelos o si debía intentar blanquearlos de algún modo por dinero y empezar a gastarlo. Sin embargo, también fui bastante estúpido, pues para saciar mi curiosidad y en mi afán de averiguar el origen de los objetos, el joyero y el historiador local, en los que había confiado para buscar una respuesta a todo el fenómeno, comenzaron a sospechar de mí, y a hacerme preguntas cada vez más incómodas, como de dónde había obtenido aquellos objetos, que ni siquiera venían en los manuales de numismática ni podían encontrarse expuestas en ningún museo. Sus caras largas y de profunda extrañeza me miraban cada vez más con un tono acusador, hasta que un día me preguntaron directamente quién me las vendía, incluso llegando a insinuar que yo, un pobre hombre de campo que no entendía nada de monedas ni objetos antiguos, las había robado. Tantas fueron sus sospechas que terminaron por hablar con el sheriff local, en tanto que estos tres vinieron un día a hacerme una visita a mi casa para ver los objetos y preguntarme acerca de ellos. ¿Cómo explicar de dónde salían y de qué forma afloraban todos aquellos tesoros? Ustedes no me creerían, les contesté con una sonrisa. Una sonrisa que a ninguno de ellos les hizo gracia. Podía ver al joyero unos ojos llenos de avaricia cuando veía los anillos y al historiador local como un inquisidor. El sheriff, en cambio, miraba los objetos como si fueran suyos. Verá, lo que usted tiene aquí, según los expertos, dijo señalando a sus dos acompañantes, son objetos patrimoniales, de los que usted debe dar parte a la ley, la cual no permite quedárselos, ¿entiende? Sí, entiendo. Pero lo único que entendía era una ambición de todos ellos por quitármelos, cosa que no descarté desde el principio. Llévenos al lugar donde los encuentra, ordenó el sheriff. Así pues, llevé al sheriff, al historiador y al joyero del pueblo a la remota finca, propiedad de mis parientes y los alacranes que se escondían bajo las piedras. Es ahí, dije señalando a las tablas que cubrían el agujero. Ahí, dijo el joyero. ¿Bromea? Sí. Nos toma por idiotas, añadió el historiador. Explíquese, dijo el sheriff, y ni se le ocurra mentirme, añadió en tono acusador. Es sencillo, me resigné, indignado y maldiciéndome a mí mismo por contar el secreto de mi fortuna y en definitiva por ser tan jodidamente estúpido. Si levantan esas tablas, verán un agujero de no más de 1 metro de diámetro. Yo no lo he hecho.
Apareció tras las lluvias torrenciales del otoño. Sé que es ilegal hacer pozos sin permiso. Espero que no sospeche al respecto, sheriff. Ese agujero apareció sin más, de la noche a la mañana. No sé qué profundidad tiene, aunque creo que mucha. Lo único que hago es tirar comida dentro y al día siguiente una nota aparece en el borde, dándome las gracias y recompensándome con todos los objetos que han visto. Sé que no me creen, pero hagan la prueba y lo verán ustedes mismos, dije al final tras ver la cara de incredulidad de todos ellos. Así pues, el sheriff, que no sabía muy bien si detenerme o llevarme al psiquiátrico, accedió ante las protestas de los otros dos, que opinaban que debía pasar unos cuantos días en el calabozo previo a un juicio por estafa y robo de patrimonio. Si me está usted engañando, estará mucho tiempo en la cárcel. Después, arrojó una de las bolsas de chocolatinas que tenía en su bolsillo. Es mejor que vengamos mañana, maticé, así es como funciona. Después de pensar un rato, el sheriff dio su visto bueno, siguiéndome el juego para ver dónde desembocaba todo aquello. Está bien, vendremos los 4. A la mañana siguiente, muy temprano, volvimos de nuevo los 4 en un jeep de la policía. El sheriff aparcó no muy lejos del agujero. Efectivamente, las tablas estaban removidas y desperdigadas y en el borde del pozo, un papel blanco amarillento, similar a un legajo antiguo, viejo y arrugado, con una caligrafía antigua y muy estilizada en la que podía leerse. Hemos estudiado este objeto y hemos llegado a la conclusión de que es chocolate. Está bueno. Por favor, manden más. Y acoplado al papel una moneda de oro, exactamente igual a la primera que vi. La cara de incredulidad de mis acompañantes no tardó en aflorar. Lo ven, no mentía, expuse. Esto vale una fortuna, dijo el historiador sujetándose las gafas, nervioso y excitado. Su manufactura es excepcional, nunca había visto nada igual. Está hecha con una precisión asombrosa, pero esos símbolos son muy antiguos, desde luego, añadió el joyero. El sheriff apretó la mano, y la moneda quedó aprisionada dentro de su puño. Se quedó pensando un buen rato y añadió: mañana volveremos aquí. Ahí abajo debe haber un tesoro. Bajaré y lo sacaré a la superficie. ¿Qué dice? ¿Es que no le parece extraño todo esto? No va a investigar nada, repliqué muy molesto, dando por sentado que mi fuente de ingresos había terminado. Lo es, pero no dejaré que todo ese tesoro se quede ahí, dijo señalando con el dedo hacia el pozo. Tampoco pienso tirar comida y esperar al día siguiente. Ahí abajo, hay algo, o alguien, no sé cómo, de alguna manera, pude balbucir gesticulando con las manos, y quien sea, es el que deja la propina. ¿Es que no se da cuenta? Es todo un montaje. ¿Usted cree que puede haber alguien viviendo ahí abajo? ¿De verdad lo cree?, preguntó el historiador. Sí, es ridículo, dijo el joyero. El sheriff se movió alrededor del agujero, en pequeños pasos, reflexionando. Así es, todo esto no es más que una broma. Es evidente que abajo hay un tesoro, y de ahí abajo vienen todas las cosas que usted se encuentra, dijo el sheriff. Puedo decirle que alguien ha hecho este agujero, eso sin duda, y alguien ha llevado abajo un enorme tesoro, probablemente robado. El propósito es simple. Algún bromista juega con usted, en alguna parte, no muy lejos de aquí, debe haber cámaras camufladas. Probablemente nos estén observando en estos momentos. No tardará mucho en salir usted, y bueno, nosotros, en algún reality show o en el canal de algún youtuber famoso, siendo el hazmerreír. Todo esto no es más que un montaje para ganar audiencia. Usted tira algo ahí y a cambio le dan monedas, pensando que abajo vive Santa Claus. Es original, lo admito. ¿Y cómo explica las monedas, y el anillo, y las piedras preciosas, son de verdad? ¿Cómo se iban a tomar tantas molestias para hacer una ridícula broma? Esos objetos valen por lo menos 50.000 pavos. Esas monedas, el anillo, todo, son falsos, una creación inventada aunque sean de oro, por eso no se encuentran en los manuales. Desde luego, no lo dudo, la trama está muy bien elaborada. Alguien ha puesto mucho dinero en esto, dedujo el sheriff. De cualquier modo, mañana saldremos de dudas. Bajaré abajo y sacaré todo lo que haya. Me di por vencido en seguir discutiendo con aquellas personas. No me convencían sus palabras, me pareció ridículo que alguien quisiera montar un reality show allí,
Pero cosas más raras se han visto en internet, eso está claro. Y sin embargo, a la mañana siguiente, volvimos de nuevo, en la grúa de Jeff, el mecánico de la aldea. Al sheriff se le había ocurrido la idea de bajar a través de la polea de la grúa, sujeto a una cuerda con unos arneses, similar a los que usaban los montañeros. La cuerda era un rollo inmenso de 100 metros que supuse más que suficientes para llegar al fondo, pues los pozos circundantes estaban excavados a 65 metros alcanzando el nivel freático de las aguas subterráneas. Por lo tanto, el tesoro debía estar a esa profundidad, a menos claro está, que estuviera sumergido. El sheriff se vistió con un traje ajustado, diseñado especialmente para hacer espeleología, adecuado para tal fin. A continuación se colocó los correajes atados a la cuerda, sujeta por una polea a la grúa. Nos dio órdenes de hacerle descender, y unas cuantas indicaciones más por si había algún problema y teníamos que subirle. Iba casi como un submarinista, ya que se puso una mascarilla y una linterna en su cabeza para poder iluminarse, sin dejar ni un centímetro de su piel al descubierto. Activamos la grúa y comenzó a descender. El rollo de cable iba desenrollándose poco a poco y el sheriff comenzó a bajar. Poco a poco la luz de su linterna fue haciéndose más y más pequeña hasta desaparecer en la oscuridad. Mientras tanto nosotros mirábamos al agujero, esperando alguna señal, pero la cuerda siguió descendiendo. 30 metros, 40 metros, 50 metros, hasta que llegó a lo que supusimos debían ser unos 80 metros de profundidad, es decir, el equivalente a un edificio de 25 plantas, y ahí se paró. Supusimos que debía haber pisado tierra allí abajo. «Puede oírnos», gritó el historiador, pero no hubo respuesta. «Hola», gritó el joyero con igual respuesta. «Esperemos un rato, nos dará una señal para subirle, debe haber encontrado algo», comenté. A los 2 minutos, la cuerda que sujetaba al sheriff empezó a tensarse y a vibrar con violencia, con repetidos espasmos. «Algo va mal, mierda», maldije. «Súbanle, dens prisa», gritó el historiador. Rápidamente accionamos los botones de la grúa para recoger la cuerda, pero algo parecía retenerla. Sin esperar más, subí a la camioneta y di la marcha hacia adelante. El vehículo derrapó, incapaz de avanzar por algo que tiraba de él, pero finalmente se movió. Frené en seco unos metros hacia adelante, suponiendo que la cuerda se había roto, pero afortunadamente no fue así. «Todo va bien», dijo el joyero, «la grúa funciona con normalidad, no sé qué ha pasado». Después del susto, observamos cómo la grúa se enrollaba de nuevo, sin dar más problemas. Poco a poco fue recogiéndose. 50 metros, 40 metros, 30 metros, finalmente el sheriff salió a la luz. Parecía desmayado, pues sus brazos y piernas colgaban inertes. Permaneció unos instantes colgado de la grúa balanceándose de un lado a otro de manera siniestra. Entonces lo movimos para girarlo, pues había salido dándonos la espalda. Al tocarlo, me dio la impresión que pesaba como si fuera de plomo. Cuando lo giramos del todo, vimos que seguía inerte, inmóvil. La luz de su linterna estaba rota. «Sheriff, ¿se encuentra bien?», exclamó el historiador. «Quítenle la mascarilla, puede haberse asfixiado», ordenó el joyero. Acerqué mi mano y le quité la mascarilla por la que respiraba, la cual le ocultaba toda la cara. Para sorpresa, horror y maravilla de todos los que allí estamos, una fuente de monedas doradas salió de donde debía estar su cabeza, y después de donde debía estar el resto de su cuerpo. El traje fue vaciándose hasta quedar una forma arrugada y vacía. No había ni rastro del sheriff, en su lugar, quien fuese, había dejado cientos de monedas de oro. Una nota apareció desparramada junto al montón de monedas que se erguía ante nosotros como una pequeña montaña dorada. Un viejo pergamino, sucio, amarillento, antiguo que recogí del suelo con temor. Mi mano temblando, de miedo, apenas se atrevía a abrirla. ¿Qué pone?, dijo temeroso el historiador. Desenrollé el pergamino y pude leer con horror. Hemos estudiado este objeto y hemos llegado a la conclusión de que es cerdo. Está bueno. Por favor, manden más.